¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a hablar un poquito acerca de la salvación. La palabra nos muestra que cuando entró el pecado en la creación generó una serie de divisiones y maldiciones que cayeron sobre la creación, sobre el hombre, ¿sí? Y prácticamente generó división y guerra, donde la relación, la comunión perfecta que existía entre Dios y el hombre se rompió, entre el hombre y la mujer se rompió, y la relación que existía entre la creación y el hombre también se rompió. Y cuando todo esto ocurrió, Dios estableció una promesa de salvación en la cual se buscaría que todo eso que se perdió en el jardín del Edén fuera restituido. Y esa promesa es Cristo. Acompáñame y les explicaré cómo todo esto ocurre y cuál es el rol que Cristo toma en esto y cuál es nuestra participación en este proceso de la salvación. Anteriormente platicamos un poquito acerca de la caída, en cómo el pecado viene y prácticamente genera división entre todo lo que Dios había hecho, que era muy bueno. Y empiezan a ocurrir todas las situaciones que nosotros hemos vivido, catástrofes, hambre, muerte, etc. La palabra también nos dice que por cuanto uno pecó, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hombres y mujeres nacen bajo el dominio del pecado y viven bajo el dominio del pecado. Más aún nos dice la palabra que el pecado nos ciega de la verdad. Esto quiere decir que vivimos en condiciones de pecado toda nuestra vida y nunca nos enteramos de lo que está pasando. Simplemente creemos que nosotros somos así, que las cosas son así, que el mundo es así y que no hay solución, y que de alguna u otra forma, a través de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, tenemos control sobre las consecuencias de nuestra vida, lo cual no es así. Simplemente vivimos ciegos bajo una mentira, ¿sí?, que está generada por el pecado en nuestra vida. Es por eso que a través de la palabra Dios nos muestra cuál es la condición real del hombre y utiliza en el Antiguo Testamento varias imágenes. Yo creo que una de las más importantes es el pueblo de Israel en Egipto, cómo viene a ser esclavo y cómo vive y Dios busca liberar a su pueblo. También nos da otras imágenes en las cuales existen reyes, existen profetas, existen sacerdotes que vienen a ser o explicar el rol que Jesús vendría a tener para su pueblo, para nosotros como Salvador. También hay otras imágenes como el Cordero, como el sacrificio del Cordero y su sangre limpiaba los pecados. Todo eso nos explica y nos da podemos decir, una introducción a lo que Jesús vendría a ser como Salvador. Como Jesús vendría a ser un rey, profeta y sacerdote. Como vendría a ser un Cordero, el cual su sangre en el sacrificio vendría a limpiar nuestros pecados y nos prepara finalmente para lo que Cristo es. Cristo finalmente viene a ser ese Cordero que su sangre nos limpia del pecado. Su sacrificio viene a ser una salida, una solución a lo que está ocurriendo o lo que está ocurriendo en la humanidad. La palabra nos dice que la paga del pecado es muerte, pero nuestra muerte en pecado no podía solucionar nada. Y más aún, cegados por ese mismo pecado, no podíamos hacer nada. Cristo vive la vida sin pecado que no hemos podido vivir. Toma la muerte que nos toca en la cruz y deposita su sangre que nos limpia de todo pecado. Lleva esa naturaleza del pecado, la lleva a la cruz, nos da de su vida y finalmente vence a la muerte al resucitar al tercer día. Todo eso establece el proceso de salvación y purificación del pecado, así que todo aquel que en él cree viene a ser una nueva criatura, viene a ser salvo, viene a ser transformado a través de el aceptar nuestra naturaleza de pecado. Es la palabra que nos humillamos, ¿sí? Nosotros aceptamos nuestra naturaleza de pecado, aceptamos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, su sangre purificando nuestros pecados, su vida entrando en nosotros. Dice, y prácticamente lo que dice la palabra es que venimos a ser una nueva criatura, una nueva creación, con una nueva mente y un nuevo corazón, con sentimientos y pensamientos que nos acercan a Dios, que nos hablan de Dios. Y empezamos a vivir una nueva vida
podemos decir que realmente, y lo dice la palabra con esa situación, es una creación diferente. Ya no es esa creación que vive bajo la maldición, sino que esa creación que vive bajo el amor de Dios, bajo la vida de Dios. Y es importante porque si tú hoy en día sientes la necesidad de acercarte a Dios, quiero decirte que estás experimentando un milagro del Espíritu Santo, en donde Él está llamando a tu corazón y tú estás sintiendo la necesidad de responder. ¿Y qué debemos hacer? Clamar a Dios, hablar a Dios. Prácticamente la idea es que uno pueda entrar en diálogo con Dios, reconocer la naturaleza de pecado que existe en nuestra vida, reconocer el señorío de Jesucristo, su sacrificio, ¿sí? Y los beneficios que Él trae, llamarlos a tu vida porque están ahí para ti. Y es bien sencillo, tú puedes estar aislado en tu hogar, en tu casa, en tu momento más íntimo, simplemente hablar a Dios y decir: Señor, reconozco mi naturaleza de pecado, reconozco las situaciones que no están bien en mi vida y pido, Padre, que tú vengas a mí. Señor, que tu sangre en la cruz limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mi mente. Transfórmame, Dios. Quiero ser como tú. Transfórmame, Dios. Gracias por la cruz. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque hoy estás aquí. Repite estas palabras. Establece la comunicación con Dios. Dios no necesita que le oremos. Él quiere que le oremos porque es bueno para nosotros. Él busca estar con nosotros porque sabe que es bueno para nosotros. En los momentos de necesidad, clama a Él, ¿sí? Y Él va a responder, porque así lo ha prometido, y Él va a estar contigo hasta el final de los días. Esa es la promesa. Gracias.